Bueno, es un placer darles a todos y todas un muy bienvenido en esta linda mañana, este lindo espacio, la Galería Arte Espacio. Y agradezco mucho de nuestra parte como organizadores de este lanzamiento a María Elena Comandari y Rosita Lira, que nos invitaron de presentar esta publicación, La Cuarta República, un acuerdo constitucional para Chile. Obviamente es un honor, un placer darles un muy cordial saludo, un bienvenido a todos los panelistas de esta mañana que han contribuido en la publicación durante los últimos meses y semanas, y junto con el Instituto de Desafíos de la Democracia, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Konrad Adenauer está esperando que con esta publicación vamos a contribuir a la discusión constituyente en las semanas y meses que vienen. Muchas gracias por su atención y su compromiso, y doy la palabra a Juan Cristóbal Portales, el director del Instituto de Desafío de la Democracia. Muchas gracias, Andreas, por esa gran presentación. Muchas gracias también a la... Andreas, todo de nuevo. No, muchas gracias a la Fundación Andreas, en la persona de Andreas Klein, por el apoyo a esta iniciativa, a este proyecto más que libro. Es un proyecto que presentamos hoy día que se llama La Cuarta República, un acuerdo constitucional para Chile. Ahora vamos a explicar de qué se trata esto, pero agradecer profundamente el apoyo que nos ha venido prestando la Fundación en este proceso, en esta iniciativa, pero también en varias otras que también venimos trabajando en relación al proceso constituyente, junto con la Fundación Konrad Adenauer y también con la Fundación Max Planck en Alemania. Agradecer también a la Rosita Lira, María Elena Comandari, por prestarnos este espacio, maravilloso espacio. Después probablemente los que estamos aquí participamos de este lanzamiento, vamos a tener la posibilidad de ver algunas de las obras aquí presentes. Un espacio cultural enriquecedor y que también tiene que ver con algunas de las discusiones que tuvieron lugar en este mismo proceso y en algunas de las comisiones que abordó el tema de la cultura, la relevancia de la cultura, qué significa una cultura propiamente chilena y cómo se incorpora también la cultura en un nuevo cuerpo constitucional. Bueno, a todos los que nos están viendo hoy día, nos están acompañando en este lanzamiento, también darles la bienvenida. Mucha la gente que nos ha venido acompañando en este proceso y mucha gente también que ya ha tenido la posibilidad de acceder, aparte de los contenidos de lo que fue este proceso, incluyendo a muchos constituyentes que hoy día les toca la tremenda tarea y desafío de generar un nuevo marco de relacionamiento para los chilenos, para Chile, más moderno y que además pueda concretizar ciertas demandas que se venían arrastrando por mucho tiempo, en términos de justicia, en términos de dignidad, en términos de ampliación de los grados de libertad, de igualdad para la ciudadanía y para los chilenos. De manera muy sintética, contarles que el Instituto Desafío de la Democracia, aquí tengo un pequeño torpeo para que no se me olvide nada y después nadie me rete, es una fundación que nace el 2020 precisamente en plena pandemia, con el objetivo de generar un espacio de diálogo sobre los grandes desafíos de nuestra democracia liberal. Estos desafíos que desde nuestra mirada venían presentándose hace muchos años, no son desafíos recientes, pero que sí se vienen a plasmar de manera mucho más cruda, potente, con el estallido social y precisamente con esta pandemia sanitaria y económica. De igual forma, para el Instituto Desafíos de la Democracia existe el convencimiento que las respuestas a todos estos desafíos que estamos viviendo no son responsabilidad de un solo sector político o de una determinada corriente de pensamiento, sino que responden a esfuerzos colectivos y transversales de los cuales todos los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo y los distintos actores de la sociedad, ya no solamente
aquellos que operan en una órbita netamente política, somos responsables. Chile enfrenta un inédito escenario político. Por primera vez en su historia ha iniciado un proceso de diseño de una constitución política construida con un mecanismo de convención constitucional. El camino hacia lo que nosotros hemos llamado una cuarta república. ¿Y por qué? Porque claramente es distinta a las constituciones anteriores, que también son fruto de un contexto y de un momento particular en la historia de nuestro país. Hemos tenido tres grandes momentos, tres grandes constituciones también anteriores, la del 33. Ahí hablábamos algo con Eugenio Rengifo respecto de esa primera constitución que responde a un momento muy particular, el nacimiento de la República, que tenía sus propias complejidades y claramente no comparables, ¿no es cierto?, a otros contextos históricos que vinieron después. Después tuvimos la Constitución del 25, Alessandri, y posteriormente la Tercera República definida por la Constitución del 80 en dictadura. Consideramos que este proceso que iniciamos hoy día, que va más allá de una Constitución, tiene que ver con un proceso de profunda reflexión que la sociedad está teniendo respecto de qué es lo que es y hacia dónde también quiere caminar, qué es lo que quiere ser también a futuro. Es una oportunidad inédita también para discutir un nuevo marco de relacionamiento y la posibilidad cierta de reflexionar y debatir en torno a ciertos conceptos. Por ejemplo, la libertad y la justicia, el Estado de Derecho democrático, liberal y social, y eventualmente cómo pueden convivir estos dos tipos de conceptos. Una democracia representativa, pero también cómo hoy día tiene que hacerse cargo de la incorporación o la ampliación de ciertos grados de participación, de libertad y asumir derechamente algunas premisas y algunas características propias de una democracia directa. La plurinacionalidad, la cohesión social como objetivo de la acción del Estado, cómo ir avanzando a una sociedad de oportunidades y libertad de opciones, las bases para una economía social de mercado y que vaya más allá de un mero titular, la dignidad de la vida, la dignidad humana, el concepto de solidaridad, la migración y nacionalidad. Hoy día además estamos en un contexto en donde nuestro país, y no solamente nuestro país, distintos países, sociedades, están sometidas a tensiones producto de oleadas de migración, contextos complejos que están viviendo países vecinos, y eso también invita a una reflexión y a una conversación a nivel político, a nivel social, pero también a consagrar dentro de una nueva Constitución, bueno, cómo nos hacemos cargo de esas tensiones y cómo acogemos a una nueva ciudadanía que también tiene ciertas demandas y también está buscando ampliar sus grados de libertad y buscar nuevas oportunidades, en este caso en Chile. El derecho de propiedad, sostenibilidad, seguridad, bueno, entre muchos otros temas, cómo compatibilizar, por ejemplo, un modelo de desarrollo con medio ambiente. Hoy día probablemente parte de algunas de esas definiciones y propuestas aquí las van a entregar Maísa y ya los voy a presentar a quienes nos van a acompañar. Para esta tarea entonces el IDD se puso la meta de poder encabezar este proceso de carácter transversal y para ello entonces se elaboró un primer documento denominado Bases para la Cuarta República que propuso 10 temas críticos a abordar en la nueva Constitución, un decálogo de 10 temas. Este fue un texto trabajado por un grupo de expertos, algunos de ellos juristas. Básicamente lo que hizo fue recopilar los 10 grandes nudos o las 10 grandes brechas identificadas por la ciudadanía, identificadas también en distintos espacios de conversación y que eran definidas y que eran reconocidas como críticas, y que eran conversaciones que tenían que estar presentes en esta discusión de una nueva Constitución. Y entonces, en torno a ese decálogo, esas 10 definiciones, luego congregamos a un grupo de 32 personas para entonces ya realizar una propuesta, una discusión primero y luego una propuesta concreta respecto de esos temas. Y en ese sentido agradecemos profundamente el aporte que realizaron cada uno de quienes participaron en este proceso y cada uno de los que abordaron esas 10 temáticas.
Cristóbal Acevedo, Consuelo Alvial, Paula Bedregal, Maximiliano Bello, Felipe Berríos, Andrea Bravo, Luis Eduardo Brecciani, Camilo Charme, Evelyn Cordero, Gloria de la Fuente, Catalina del Río, Pablo Gutiérrez, Juan Pablo Hermosilla, Hugo Herrera, Pedro Huichalaf, Fernanda Hurtado, María Jaraquemada, Rosita Lira, Verónica Pinilla, Alberto Pizarro, Claudia Pizarro, Gonzalo Polanco, Alberto Prej, Rosita Puga, Eugenio Rengifo, Maísa Rojas, Alejandro Steilen, Cristina Tapia, Julián Ugarte, Antonio Urrejola, Andrés Velasco y Paulina Bodanovich. El libro que hoy presentamos entonces es la concreción de dicha iniciativa sin dilatar más y luego de haber presentado un poquito los principales rasgos, qué nos motivó y en qué consiste este proyecto, y haber presentado a sus protagonistas, porque la verdad, y en ese sentido hay que ser muy justo, el Instituto de Desafío de la Democracia y la Fundación Konrad Adenauer fuimos simplemente canales para generar esta deliberación, en un momento en que también entendíamos que necesitamos congregar a distintos actores de la sociedad precisamente para poder tener esta reflexión y elaborar alguna propuesta inicial que sirviera de insumo también para la deliberación que hoy día está teniendo la Convención. Para conversar entonces sobre el proceso, la experiencia, las propuestas que surgieron de aquí tenemos algunos de los protagonistas de las distintas comisiones con las que trabajamos este proceso. Cada uno de ellos, la idea es que nos cuente en 3-4 minutitos la experiencia personal, cómo abordaron y cómo sintieron ellos este proceso además de búsqueda de acuerdos, que también es parte de los desafíos que tiene la nueva convención, y también nos puedan esbozar las principales propuestas que se generaron en cada una de las comisiones. Tenemos entonces aquí a don Alberto Pizarro, representante de la comisión que trabajó los temas de nuevos derechos y plurinacionalidad. Tenemos a Paulina Bodanovich, representante de la comisión que trabajó los temas de autonomías constitucionales y acceso a la justicia. Maísa Rojas, representante de la comisión que trabajó los temas modelo de desarrollo y protección del medio ambiente. Y don Pedro Huichalaf, representante de la comisión que trabajó los temas de modelo de Estado y participación ciudadana. Entonces, desde ahora abrimos este espacio para que, en el orden que ustedes quieran, nos vayan contando un poquitito de la experiencia, cómo sintieron el proceso y también algunas de las propuestas que se generaron en ese espacio de discusión. Así que adelante, como ustedes quieran. O si quieren empezamos por acá, Alberto. Bueno, en primer lugar, saludarles. Se acopló con él. ¿Ocupo eso? ¿No te apago esto? Ya. Saludarles a todas y todos y en particular a Juan Cristóbal por esta invitación. Por cierto, interesante debate. Bueno, y a cada uno de los presentes aquí quienes me acompañan en el panel. Decir en primer lugar que fue una excelente experiencia. Lo comentábamos todos, además a participar en otros espacios, donde no solamente se discutió sobre los temas que aquí se mencionaron, sino se dio yo creo, un rico intercambio con personas que muchas de nosotras teníamos posturas bastante distintas sobre algunos temas. Y se dio algo bien particular, de que nos dimos cuenta que al final eran más los temas en los que coincidíamos, en los que discrepábamos. Se dio en particular una muy buena discusión, nosotros llevamos varios invitados. Entre ellos estudiamos a Salvador Villaleo, un gran amigo que justamente nos habló sobre la plurinacionalidad, que es un concepto que se ha utilizado mucho en el último tiempo y sobre los cuales también hay muchos prejuicios que no tenemos bastante bien de que se trataba. De hecho, aprovecho de hacer el aviso comercial que tiene un libro que se llama La Vía Chilena a la Plurinacionalidad, que está disponible en línea para que lo vean, donde explica claramente que justamente este concepto de plurinacionalidad, que muchas veces muy bien comprendido, tiene distintas formas como se puede operativizar. Y por cierto, el título no es casual, pues justamente la forma en que la plurinacionalidad se lleve y se materialice en nuestro país va a depender de cómo se haga la discusión claramente en esta nueva Constitución, y por cierto la bajada que exista después legislativa y de políticas públicas que debe darse en el futuro. ¿Sí? ¿Mejor acá? ¿Sí?
También tuvimos una rica discusión, yo creo que lo recuerda bastante Rosita porque fue bien intensa, entre Cristian Beley y José Joaquín Brunner, ¿no? Donde justamente conversaron respecto a distintas temáticas relativas a la educación, los dos claramente expertos en educación, y donde también encontramos que habían varias coincidencias, independiente de algunas diferencias bien específicas, pero se dio un debate bien rico y interesante. Y también tuvimos a Teresa Valdés, que recuerdo, que bueno, una líder feminista histórica, que también nos planteó distintas temáticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la equidad de género, y en particular también se dio un interesante debate sobre los derechos reproductivos de la mujer. Yo creo que eso fue bastante interesante, a nosotros nos pareció fue bien rica esa discusión. Y bueno, destacar que dentro de todas esas reuniones que tuvimos, con los invitados que tuvimos, vuelvo a repetir, fueron más las coincidencias, los puntos que nos unían, que los que nos diferenciaban. Y yo creo que es algo que en nuestro país, yo soy convencido que el diálogo puede ayudar a resolver buena parte, o si no todos los problemas que tenemos actualmente en la sociedad, y por lo tanto yo creo que es un excelente ejercicio, de que podamos juntarnos personas con distintos, ¿no es cierto?, ideologías, con distintos pensamientos, distintos orígenes claramente, y donde podemos llegar a acuerdos. Yo creo que este libro da cuenta justamente de aquello. Es posible llegar a acuerdos, es posible llegar a consensos, y yo creo que bueno, lo que se viene prontamente con el término de la Constitución y el plebiscito de salida tiene que dar cuenta de aquello también. Así que agradecer este espacio a la Konrad Adenauer, por cierto, también, que dio el inicio. Y bueno, yo creo que se necesitan más espacios de estas características. Yo creo que muchas veces tenemos el problema de que nos contentamos con conversar con las personas que piensan igual que uno. Yo creo que bueno, la sociedad justamente se construye en función de entender las distintas posturas que tiene cada uno y buscar puntos de acuerdo. Así que agradecer este espacio, Juan Cristóbal, y disponible, por cierto, para todas aquellas instancias que se vengan en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Nosotros constituimos este grupo de 8 personas que partimos como comisionados, pero terminamos como muy buenos amigos y amigas. Entonces creo que lo que dice Alberto es cierto. Muchas veces uno se junta progresivamente con las personas que son de su círculo, y aquí fuimos abriéndonos a otras cosas. Y creo que lo más relevante es que nos dimos permiso para eso, para poder salirnos de nuestras estructuras propias e ir pensando y dejarnos convencer muchas veces, porque uno es reticente cuando dice, no, es que esto no. Los abogados además somos expertos en el no, es como un mecanismo de defensa, no se puede, o la Constitución, qué sé yo. Entonces, salirnos un poquito de estos límites. Aquí el libro tiene piezas de un rompecabezas, y armar este rompecabezas hoy día es complejo, porque en los temas que nos tocaron a nosotros son temas bien áridos. Las autonomías constitucionales y los sistemas de justicia o el acceso a la justicia son temas bien de abogados, pero que impactan mucho en la sociedad. El acceso a la justicia hoy día en Chile, la Constitución lo garantiza, pero lo garantiza de una manera que en realidad no es una garantía. Finalmente, solamente en el sistema penal, quienes son imputados tienen esa garantía, tienen la posibilidad de que haya un abogado, un letrado que los defienda de manera adecuada. Y por eso, por ejemplo, hoy día, que creo que el tema más sensible que hay es la seguridad o la inseguridad, es muy relevante este tema, porque finalmente, ¿qué alega la gente? Ayer mismo una amiga mía que es abogado acompañó a una amiga a hacer un trámite a los tribunales del crimen, que no es, bueno, ya no se llama del crimen, de garantía, y me dijo, la ruta de la víctima es terrible, me dijo. Esto no puede seguir así, hay que hacer algo. Entonces, esto impacta a la ciudadanía. No son temas teóricos, no son temas que no nos toquen, nos tocan a todos. Y yo creo que ahí, por ejemplo, recuerdo que Juan Pablo Hermosilla nos planteó el tema de cómo se elegían los jueces, el sistema de Estados Unidos, que uno es reticente a esta electividad de los jueces, a que haya campañas,
pero nos hizo pensar en cosas distintas. Creo que esa es la gracia. La María Jaraquemada, que era nuestra presidenta de comisión, que no vino hoy día porque está fuera de Santiago, nos hizo mucho énfasis en todo el tema de transparencia, de cómo esto, que los órganos autónomos no significa que no tengan control, que no haya accountability, que no haya rendición de cuentas. Entonces creo que son los temas que uno va cruzando desde las distintas expertise, pero que finalmente van armando este rompecabezas. Y hoy día es muy contingente el tema de acceso a la justicia y del sistema judicial, porque precisamente ayer o antes de ayer se votó en la Comisión de Justicia de la Constitución la posibilidad de contar con este órgano superior de la magistratura, Consejo Nacional Judicial, o con distintos nombres que llevan en otros países, que tampoco, que en Chile sabemos que ha habido mucha reticencia sobre eso, desde el Poder Judicial, pero que tampoco es la panacea. En otros países también estos órganos no han sido todo lo eficiente ni han garantizado la independencia del Poder Judicial, que finalmente es el fin último, que los jueces no sean sancionados por sus fallos o que su carrera judicial no dependa de su comportamiento judicial. Entonces creo que son temas que están muy vigentes. La autonomía, nosotros nos planteamos en las autonomías constitucionales, la primera pregunta fue, ¿tiene que haber órganos que sean autónomos constitucionalmente? ¿Es necesario que esté a nivel constitucional? ¿Todos los órganos? ¿Algunos órganos? Esa fue la primera pregunta. Entonces concluimos que el Banco Central, que la Contraloría General de la República, que el Ministerio Público eran órganos cuya autonomía era interesante, necesario mantenerla a nivel constitucional. Que otros órganos podrían tener esta autonomía consagrada a nivel legal, como el Instituto de Derechos Humanos, el Consejo de la Transparencia, porque finalmente tampoco todo debiera quedar en la Constitución. La Constitución, pensando en las tres repúblicas anteriores, las constituciones responden a un contexto histórico, sin duda, responden a un momento, pero la Constitución debiera permitir que la sociedad se desarrolle y se vaya adecuando sin necesidad necesariamente de que la Constitución tenga que cambiar. No ser una camisa de fuerza, como ha sido la Constitución del 80, que en definitiva, al haberse construido de una manera tan difícil de modificar, se convierte en una constitución pétrea que termina en lo que terminó, en un estallido, porque ya no hay forma de salirse de este marco de cancha. Creo que la posibilidad que vivimos hoy día en Chile es increíble y que estos esfuerzos que yo saludo, felicito a la Fundación Conrad, a IDD, deben replicarse, pero también lo podemos hacer a nivel individual. El hecho de conversar, de convencer, de que estos temas sean temas, también va permeando la opinión. Así que solamente agradecer y felicitar la iniciativa. Gracias. Yo también me quisiera referir primero que nada a la experiencia de haber compartido por Zoom, ¿cuántos fueron? Como 2 meses, ¿no? Casi 2 meses, bien intensamente, 2, incluso 3 veces a la semana, en las noches, en invierno, todos muy encuarentenados, donde conocimos los livings, piezas, cocinas, niños, perros, gatos, de personas que en el caso mío por lo menos no conocía a nadie personalmente. De hecho, vengo a conocer hoy día aquí en persona a algunos de la comisión. Y yo creo que nosotros tuvimos muy presente el proceso de diálogo, en el sentido de que la misma Constitución o la manera en que que finalmente Chile se dio para escribir su nueva Constitución también es un proceso en que esos 155 personas electas se están conociendo
en un año, tiene un poco más de tiempo, por suerte, pero en eso de conocerse en sus posturas, yo siento que el grupo fue muy cuidadoso. No hubo nadie que jamás se quiso como imponer, teniendo como una cierta sensación de que probablemente no estábamos de acuerdo en algunos temas o teníamos visiones un tanto distintas. Recordemos que nosotros vimos modelo de desarrollo y medio ambiente. Y entonces yo diría que fue un proceso como delicado, en que, y eso yo creo que a todos nos dio esperanza. Y hubo una frase, mejor juntos que de acuerdo, una cosa así. ¿Te acuerdas que alguien dijo, que la estaba buscando en el libro, no sale, pero Julián dijo al final que era mejor conversando juntos que de acuerdo, una cosa así. Así que rescato eso de sobremanera. Lo otro bien particular, yo diría, en nuestra comisión es que no había ningún abogado, lo cual no sé si fue positivo o no, pero o quizás lo que yo estoy contando es porque no había ningún abogado. ¿Dirían los abogados? Ah, ok. No, pero lo que me da la sensación es que a los que no somos abogados nos preocupa de poder hablar de temas sin tener los conocimientos técnicos para hablarlo, como uno se siente con poca propiedad para hablar de ciertos temas, como con mucha duda de cómo debiera ser, si eso funcionaría o no funcionaría. Así que eso en cuanto a la discusión. Pero en este diálogo, que fue como de alguna manera lento, en la cual sí invitamos a varios abogados, especialmente en el tema ambiental, escuchamos a 2 abogados en particular, llegamos efectivamente a un consenso de que teníamos que tener un nuevo trato con la naturaleza. Y yo creo que ese consenso va a estar ampliamente representado también en la nueva Constitución. En retrospectiva, estaba mirando algunas de las propuestas que hicimos. Yo creo que en retrospectiva nos quedamos probablemente cortos con respecto a lo que va a efectivamente salir, porque la distribución, la elección de los constituyentes con un grupo muy importante de ecoconstituyentes seguro que va a levantar este tema en una manera mayor. Pero esa necesidad de equilibrio, de frágil equilibrio, yo hoy en día diría otra cosa, diría que la contraposición entre el desarrollo y el cuidado de la naturaleza es un falso paradigma, es algo que sí describe muy bien el siglo XX, pero no puede seguir operando esa lógica en el siglo XXI. Y yo creo que si logramos hacer paz de que estas cosas no están contrapuestas, sino que son una relación indisoluble y un sine qua non en realidad del desarrollo, ese equilibrio se va a encontrar de alguna manera solo, no sé si solo, pero y la Constitución yo creo que nos debiera definitivamente dar esas herramientas. Así que estamos en toda esa área en un proceso sumamente interesante, yo creo que de importantes cambios de paradigma. Recuerdo que también de que la Convención tempranamente se declaró en emergencia climática y ecológica, y que eso se traduce en que todas las comisiones deben incorporar estos temas en su trabajo. Así es que fue de alguna manera visionario el libro y las cosas, algunos de los temas digamos que en sintonía con
con lo que se venía gestando en varios grupos y ámbitos y que con total seguridad se va a ver reflejado fuertemente en el texto constitucional, que salga este año, ojalá, ¿no? Eso. Esperemos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, también mencionar la importancia de este tipo de debate. Yo creo que la Fundación Konrad Adenauer y también el Instituto Desafío para la Democracia están formando ese tipo de espacio. También hay que contextualizar que esta discusión que nosotros tuvimos fue antes de la elección de los constituyentes. Y por tanto, también había una visión de cuál era el futuro de la Convención Constituyente y también de los temas que se iban a tratar. Entonces, este libro yo lo siento como anticipatorio, pero también puede servir de guía actual a los constituyentes y, ¿por qué no?, también, y lo vamos a tener, me imagino, a el gobierno del presidente Boric respecto a distintos principios básicos que conversamos en las distintas comisiones. En el caso nuestro, fue la 5ª comisión, estaba integrado, y lo voy a mencionar, Alejandro Steylen, Alberto Pretz, Felipe Berríos, Verónica Pinilla, quien fue nuestra presidenta, que ahora está de vacaciones, por eso no pudo estar acá, y que les habla. Es decir, teníamos diversidad de profesiones, de instancias y de trabajos. Y quiero agradecer también a Álvaro Villanueva, que fue el secretario técnico que nos ayudó bastante. Nos tocó a nosotros dos temas muy relevantes, porque el modelo de Estado y la participación ciudadana, y dentro de esta discusión estuvo presente Tomás Jordán, quien fue uno de los redactores base, y Agustín Esquella, que también estuvo participando como invitado, y en participación ciudadana Camila Vergara, que fue la redactora base, estuvo Paulina Ibarra, Marcela Ríos, que también va a formar parte del gabinete del presidente Boric, y Alejandra Stevenson. En general, nosotros trabajamos de la misma lógica como si fuéramos constituyentes, es decir, establecimos una lógica de procedimiento, de quórum, de votación de la idea, de nombramiento, obviamente, de la presidenta de la comisión y acuerdos que tenían que ser votados por 2/3. Fueron 11 sesiones online, fue bastante interesante las distintas visiones y respecto a la propuesta de modelo de Estado, partimos con algo muy esencial, que el Estado está al servicio y está centrado en la persona humana. Es decir, hay que proponer el bien común. Debe centrar su esfuerzo en asegurar el respeto y dignidad de todas las personas. Yo creo que eso es una de las cosas también que discutimos, porque obviamente las constituciones tienen, como decíamos, un momento histórico, pero también tenemos que contextualizarlo a nivel mundial y respecto a el concepto de democracia que queremos tener, sobre todo de aquí a 30, 40 años más. También hablamos de que el Estado debe asegurar una igualdad de oportunidades para todas y todos, reconocer estos derechos constitucionales, económicos, sociales y culturales, pero también nos metimos, digámoslo así, en visiones que también podían estar en otras, y coincidimos con otras comisiones, respecto a que el Estado de Chile debería ser plurinacional, con reconocimiento de derechos y respeto de la condición de los pueblos originarios. Es decir, esa realidad nueva que no estaba plasmada en las constituciones anteriores tenía que ser claramente abordada y es la propuesta que nosotros estamos presentando y que se está discutiendo hoy día en la Convención Constituyente. Después hablamos un poco del procedimiento que debería tener la Convención Constituyente y que lo hemos visto en la práctica. Por ejemplo, el tema de la transparencia, el tema de verificar los lobbies de las organizaciones que iban a participar, cómo se iban a conocer los testimonios de las personas, cuál va a ser el procedimiento transparente, amplio y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y yo creo que eso está siendo hoy día claramente tomado en consideración. Pero ya en el texto mismo, respecto a la participación ciudadana, nosotros dijimos que era esencial que durante la formación del proceso de la ley se considerara también participación ciudadana, aunque no tenía que ser porque vinculante, pero sí tenía que ser considerada. Lo mismo el derecho al acceso a la información pública, a un sufragio obligatorio, porque también mencionábamos que tal como existía un espacio de participación ciudadana, también tenía que haber deberes de los ciudadanos de, por ejemplo, votar.
consagrar la participación a través del sufragio en distintas ocasiones, es decir, ese sea el medio de participación ciudadana efectivo en distintas instancias. También incorporar, en este caso, la lógica a propósito de los pueblos originarios, de una participación efectiva de los pueblos originarios en el Congreso. También hablamos de plebiscitos comunales y regionales y finalmente también establecer algunas limitaciones o eliminaciones, mejor dicho, de lo que hoy día está en la Constitución, como por ejemplo los cargos vitalicios o los que no tienen límite de edad, estableciendo cierta forma de límites para que haya una adecuada renovación. Yo creo que eso también fue visualizado. Y por último, fomentar la participación ciudadana a través de una ley orgánica constitucional que debe tener algunos de estos mecanismos, como el plebiscito, iniciativa popular de ley, cabildos locales, consejo de la sociedad civil, consulta ciudadana y presupuesto participativo. Yo creo que esas miradas respecto del Chile que hoy día está demandando y que forman parte también de la lógica del estallido social respecto a un mayor nivel de participación y observando también los procesos que ocurren en otros países, sobre todo, por ejemplo, la Comunidad Europea, que también ha apoyado bastante en este tránsito, no en la conducción derechamente, sino que en guiar hacia donde tenemos que tener como principio, es lo que nosotros tratamos de plasmar. Entonces, finalmente, agradecer a los editores, a Juan Cristóbal, a Aldo, Fernando, por este trabajo, a los demás expositores que estuvieron en la comisión, a los que estuvieron participando acá y esperando, obviamente, haber servido un granito de arena en esta discusión y que esperemos que, obviamente, va a estar en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro que estuvieron, nos contaron su experiencia, no solamente desde el punto de vista de las propuestas que se generaron, muchas de ellas, la Maísa algo decía, no sé si visionarias, pero sí, yo creo que se han adelantado un poquitito a la discusión que hoy día se está teniendo dentro de la convención. Y eso metodológicamente tiene que ver, yo creo que tampoco es casualidad, porque tiene que ver con una definición previa que se trabajó a partir de este decálogo, de definir o identificar aquellos grandes nudos, aquellas grandes brechas que se venían visibilizando o incluso se venían socializando por la ciudadanía a través de distintos canales. Acordémonos que el gobierno de la Bachelet se empezó todo un proceso de cabildo y diálogo ciudadano, precisamente con la idea de terminar en una reforma a la Constitución. Ese proceso no se pudo viabilizar en ese gobierno, pero sí yo creo que sembró la semilla para ir definiendo ciertos temas que hoy día aparecen nítidamente en la discusión que tuvieron ustedes, pero también hoy día en la discusión que está teniendo la convención. Eso por una parte, y por otro lado también desde la experiencia. Yo creo que la experiencia de cada uno de ustedes, además en régimen de pandemia, ustedes mismos lo decían, en jornadas a veces muy largas, en la noche, muchos de ustedes y nosotros con familia, en fin, pero estando dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo, precisamente con este propósito, poner un granito de arena en esta discusión y en la construcción de un nuevo país, de un nuevo relacionamiento para nuestra sociedad, yo creo que ha sido fundamental. Ojalá, como decía la Paulina, no solamente nos acotemos a este tipo de experiencias y veamos a veces con distancia lo que está haciendo la Convención, sino que cada uno de nosotros también pueda replicar en nuestras conversaciones, no solamente a nivel temático, los distintos temas que hoy día se están abordando, sino también en la posibilidad de ir generando puntos de encuentro, como una nueva lógica y dinámica de relacionarnos. La forma de relacionarnos, yo creo, no solamente tiene que consagrarse en un marco constitucional, sino que también parte por la actitud que tengamos cada uno de nosotros para aceptar al otro, bajo un régimen de tolerancia, entendiendo que puntos de vista a veces y experiencias de vida tan distintas pueden ser ultra valiosas y vale la pena escucharlas. Hay una de las cosas, yo diría, más valiosas que he visto como señales del próximo o del presidente electo, y es ante todo la señal que incluso le ha entregado su gabinete de
escuchar. Y aprender a escuchar, yo creo que eso también es un ejercicio que a muchos de nosotros a veces nos cuesta, nos hace falta aplicar, pero yo creo que va a ser fundamental para este nuevo periodo que inicia. Eso para nosotros, para el gobierno, para los constituyentes, pero como ejercicio a desarrollar por cada uno de nosotros y por la ciudadanía. Esa yo creo que es la fórmula para poder llegar a entendimiento. Finalmente, en estas discusiones, en estas dinámicas que se produjeron, yo creo que también quedó en evidencia, en relevancia, que cuando hacemos ese ejercicio extremo de escucharnos, ¿verdad? E incluso ampliar esos límites de lo conocido, ampliar esos márgenes ideológicos, esos prejuicios iniciales con los que nosotros operamos, podemos llegar a grandes cosas y podemos incluso sorprendernos nosotros mismos. Así que yo creo que ese es otro de los grandes moralejas o enseñanzas que nos deja este proceso, por lo menos para mí. Y bueno, aquí también hay varios participantes de las comisiones, no sé si alguno de ustedes quiere, hay coordinador también de la comisión de maíz, Eugenio, no sé si nos quieren contar brevemente su experiencia y cómo valoran el proceso. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Yo creo que, agregando a lo que dijo la ministra, adelante. Bueno, lo formalizamos un poco más. Gracias. Primero de todo agradecer, de verdad que fue un ejercicio muy innovador para uno que está en esquemas más jerarquizados a veces, este ejercicio abierto, dialéctico, de ir abriendo, sintetizando y volviendo sobre los temas, llegando a acuerdos. Como dice Maisa, éramos, en el caso de la Comisión de Modelo de Desarrollo y Medio Ambiente, un grupo bien diverso. Estaba, bueno, Maisa Rojas, Fernando Hurtado, ¿cierto? Max Bello en un comienzo, Julián Ugarte, espero que no se me olvide nadie, bueno, y la Catalina del Río, por supuesto, y guiados por Leo. Y pasaron varias cosas interesantes. La primera, a diferencia del resto, creo que somos la única que funcionó como holocráticamente, o sea, no definimos una presidencia, sino que fuimos haciendo una presidencia rotativa en que cada uno se hacía cargo de una sesión, de un invitado, sin estructurar jerárquicamente, que es como la inercia natural, al menos de un país presidencialista y una estructura occidental como tenemos. Creo que es una innovación interesante. Segundo, fuimos incorporando de manera muy genuina, creo, un poco este espíritu que comentaba Maisa muy bien, que refleja la delicada actitud o estábamos predispuestos a escucharnos genuinamente, que pucha que cuesta harto. Y creo que ese ejercicio ya con el puro diálogo, aunque no hubiéramos llegado quizás a acuerdo, vale mucho. Y es lo que salva un país y lo que salva a una comunidad. Así que me saco sombrero por eso. Y logramos, a partir de lo que fuimos conociendo y conversando, algunas ideas creo que quedaron bien interpretadas, quizás hay que reforzarlas como súper inspiradas en este ejercicio que hizo Francia, de una constitución en un enfoque de ajuste de constitución mirando a la emergencia climática, ¿cierto? A la crisis de biodiversidad, que muchas veces se reduce solo a cambio climático, calentamiento global, pero es una crisis de biodiversidad de especies, un poquito más grande el problema o el desafío. Y ahí llegamos a tres conclusiones, corrígeme Maisa o Leo. Primero, la idea de agregar en un preámbulo una concepción de esta idea de que ninguna otra actividad es posible en el fondo si descuidamos la base de la biodiversidad y la naturaleza de la que somos parte. Nada se sostiene, nada florece si no cuidamos la naturaleza en el fondo. Eso como un piso que se podría formular de una manera más legal, digamos, la mía más poética quizás, pero esa idea, ¿no? Segundo, una institución, diría yo, o tercero, una institución. Segundo, un principio que tiene que ver con esta idea de la interdependencia de toda la vida, la vida humana y no humana en el planeta. No estamos solos aquí, no estamos arriba de un caballo para dominar el mundo, sino que tenemos que estar en el mundo, ¿cierto?, atentos y abiertos a cómo cuidar esa interdependencia. Que no es solo interconexión, no es que estamos solo conectados, sino que lo que uno hace afecta y lo que deja de hacer también. Y tercero, la idea de una institución, que esa fue un poco más osada, que no hubo tanto acuerdo, una suerte como de banco central del patrimonio o una superintendencia de la naturaleza para generar una estructura desde el Estado mucho más potente, con un mandato, con herramientas y con un ejercicio que vaya más allá de los ciclos político-económicos,
que en el fondo pueda, así como nuestro Banco Central, algunos me tirarán piedras porque algunos quieren disolverlo, pero mantenga a través del tiempo, en el fondo, este custodio, este guardián del futuro para las generaciones por venir. Ya, me extendí mucho, perdón. Perfecto. Rosita. Déjame aquí nomás. ¿Pero puede ser de acá? Sí. Ya. Bueno, no me cabe duda que yo aprendí mucho más que lo que aporté, porque realmente fue una fuente maravillosa de conversación sobre los distintos temas que no me lo esperaba y que me llevó a varias conclusiones. Una de ellas es el poder, como decías tú, del diálogo. Creo que el arma más importante en este momento para llegar a un acuerdo es el diálogo, sin ninguna duda. Porque cuando ya se empieza a conversar y dime qué piensas tú a personas de campos totalmente distintos a los que uno le ha tocado vivir, es tan importante ponerse en el papel del otro. O sea, no es solo el diálogo, sino que conocer al otro y qué es lo que quiere expresar en todo su sentido. Respecto de lo que a mí me tocaba, yo lo que quise decir fue que el arte y la cultura es algo demasiado importante en la educación de cualquier pueblo, de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Los países que han llegado a tener grandes educaciones son países que han ido desarrollando la cultura fuertemente. Y en eso nosotros estamos muy bajos. Nosotros ya llevamos 27 años de galería de arte aquí mismo y antes en otras partes, y conocemos muy bien el tema. Y verdaderamente es triste la poca gente que se interesa por el arte. Ha ido aumentando, han aumentado las galerías, han aumentado las personas que se dedican a divulgar el arte y la cultura, pero falta mucho. Entonces, Maisa, yo te pido que en lo que tú puedas, ojalá puedas tener influencia en ese aspecto, porque la cultura lleva a países cultos, bien educados, importantes y con toda la gente que pueda trabajar, que no haya tanta diversidad en la educación. Ese es el papel de la cultura. Gracias. Gracias, Rosita. No quería tanto protagonismo. Muy amable. Bueno, mi nombre es Carlos Vargas, no he participado en ello, pero permítame decir que los últimos 35 años he vivido prácticamente entre Chile, Alemania y España. Y muchas de las cosas que aquí se están diciendo, de alguna manera fui partícipe en distintos estudios, investigaciones, que hoy día cristalizan en la sociedad chilena. Y sin ir más lejos, a partir de las últimas intervenciones que aquí se han señalado, me recuerdo que en el año 47, precisamente, con una Europa destruida, liberales, conservadores, socialistas, pero por distintas razones, sentaron las bases de lo que hoy día fue y posteriormente el Estado del Bienestar y el Estado democrático y social de derecho, que es lo que hoy día subyace en todo este planteamiento. También señalar que en el proceso que se vivió para la Constitución Europea, en donde tuve muchos amigos que participaron en la misma, Václav Havel dijo en su momento: a Europa le falta un ethos. Y lo que usted señala, y muchas otras cosas que observo en la cotidianeidad de mi estancia en Chile, hay una carencia, un ethos, un común denominador que nos una como Estado, como nación, como país. Y lo digo porque hace 4 meses antes de venir para aquí estuve en un congreso
en donde estaba el alto representante de política exterior y de seguridad y cooperación de la Unión Europea, gran amigo de Chile, Pepe Borrell y otra gente más, e intentaban buscar un común denominador también de lo que es América Latina. Yo tuve la suerte de ser el director de estudios y programas de la Fundación Friedrich Ebert para toda América Latina. Y el debate permanente era eso. Unos decían que era muy distinta, otros decían que tenían elementos comunes. Y el elemento común que yo encuentro que tiene y que del cual Chile es el caso paradigmático es que frente a la enorme orfandad que siente el ciudadano frente al Estado y la enorme vulnerabilidad que siente frente al mercado. Cualquier constitución que esté orientada a que el ciudadano no se siente huérfano al Estado, frente al Estado, y cualquier Estado que se preocupe de regular el mercado para que sus ciudadanos no se sientan tan vulnerables al mismo, se estará contribuyendo. Porque a veces tengo la sensación que queremos hacer todo y a la misma vez. Y hoy día, prácticamente, la pandemia ha venido a acelerar la historia, ha venido a poner de manifiesto la importancia del rol del Estado, de la política pública y precisamente de esos etos que a veces articulan de ese capital social. Un país con mucho capital financiero pero sin capital social no va a ninguna parte. Y hoy día el gran debate que subyace también en cada una de las intervenciones y las lecturas que hago, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, fundamentalmente, son las tres transiciones claves. La transición económica y social, que hay un gran debate en Alemania, porque a veces algunos le agregan justa, pero ¿qué es lo justo? Y eso dice mucha relación también con la otra transición, que es la transición ecológica, en donde el medio ambiente, la aplicación de reglas, crea empleo, pero también destruye, crea nuevas posibilidades, pero deja a otro lado. Esa transición es la que precisamente hoy día se debate en Europa. Y la tercera es la transición digital, precisamente que cualquier país que no la asuma va a crear prácticamente en la prehistoria. Pero los estudios hoy día no solamente se están circunscribiendo a una y cada una de ellas. Hoy día hay 5 países bajo una dirección de una institución española, está haciendo estudios precisamente en la convergencia de estas tres transiciones para diseñar a través de la Unión Europea concretamente políticas muy concretas. Y en ese sentido, y con esto termino, créanme que la disposición de la Unión Europea de colaborar con este proyecto de Chile, de su Constitución, en todas y cada una de las materias, tanto medioambientales como de Estado, etcétera, etcétera, tienen la mejor de la disposición. Y creo que esta articulación de estudios, de organizaciones, de think tank, pueden cumplir un rol muy importante en la medida que sepan articularse. En los próximos días yo viajaré nuevamente precisamente para articular estudios con Chile, en lo posible con la mayoría de las instituciones, de las cuales una de ellas hemos trabajado ya en los temas, vamos a empezar de la descentralización, porque eso significa mucho en todas estas transiciones, con la Fundación Horizonte Ciudadano, de la cual la señora aquí presente preside, valga la redundancia. Muchas gracias. ¿Algún otro testimonio, pregunta por allá? Don Max. No, tranquilo, yo no, mi protagonismo no solamente me mantengo acá. No, solamente, primero, bueno, lo hemos hablado con Juan Cristóbal, por el lado nuestro en el diario El Mostrador, estas iniciativas las apoyamos porque creemos que son muy relevantes, la alianza también con la Conrad creo que ha sido muy bueno, pero creo que hoy día además el contexto es aún mejor, o sea, no solamente las personas que hoy día están de alguna manera participando en este debate, muchos de ellos van a ser protagonistas, incluso en el gabinete que viene. Y yo creo que eso es importante. La Cuarta República, lo que ustedes plantean además, es un nombre muy ambicioso,
donde hoy día la población, el país, tiene muchas expectativas de que esto funcione, como también hay algunos que esperan que no funcione. Entonces, creo que todos nosotros tenemos un deber de empujar no solamente lo que está pasando en la Comisión Constituyente, sino que también apoyar de alguna manera muchas iniciativas que incluso este gobierno va a partir. En el caso puntual de la futura ministra, actualmente presente acá, yo creo que el medio ambiente va a ser clave. Nosotros tuvimos 4 años que el tema medioambiental fue un desastre, se perdió una gran oportunidad de haber avanzado, incluso fue humillante para el país nuestro en el último episodio lo que fue el tema de Dominga. Yo creo que de alguna manera también ahora la población, la sociedad civil, en el tema del agua, por ejemplo, va a generar en el fondo en ustedes una gran responsabilidad. Entonces, ya que están de alguna manera a semanas de asumir ese tremendo desafío, creo que iniciativas como la que están conversando hoy día acá son muy, muy importantes. Y espero que puedan seguir adelante, en el fondo en eso, y por el lado de la prensa nosotros seguiremos cumpliendo nuestro rol, pero no me cabe duda que la seguiremos apoyando. Así que, Juan Cristóbal y a todos ustedes, felicitaciones, porque yo sé que no ha sido fácil, muchos participaron de Zoom y de iniciativas que fueron largas, incluso las conversamos, y me alegro que hoy día estén acá, además en una galería, tal como dijo la Rosita, para el arte no ha sido fácil, hay muchas expectativas también en relación a eso y otras industrias más que espero que avancen. Gracias, Max, y también por el apoyo del mostrador. Vamos a seguir cobrando la palabra. Marcelo. Bueno, yo no participé en ninguna comisión, o sea, estoy solamente escuchando, somos socias con la Rosita, y me ha encantado escucharlo porque he visto que el interés de ustedes fue participar, convocar, diálogo. Y a mí lo que me ha preocupado en lo que he visto en la prensa o qué sé yo, es sobre la constituyente el poco diálogo o querer como imponer las ideas. Eso me preocupa porque creo que de todos lados las ideas pueden ser interesantes, mezclando una con la otra, llegando a algún acuerdo. Y a mí me preocupa mucho como un clima un poco bélico dentro de la constituyente, que eso lo veo yo por lo menos por mi lado, no sé, puedo estar equivocada, pero esa es mi sensación de que quién va a ganar, ¿te fijas? O quién va a imponer más su idea. En cambio, en este grupo, yo tengo la sensación, he visto algo del libro, pero también he visto lo que ustedes han dicho, o sea, su primera prioridad fue el diálogo, entenderse y como que dar un valor agregado, digamos, como que salgan lo interesante, que se puedan aunar opiniones. Esa era solamente una preocupación y agradecerle a todos por estar aquí y por haber hecho este tremendo trabajo. Muchas gracias, María Elena. ¿Alguien más? Bueno, agradecerles a todos nuevamente por estar aquí, por ser parte de este proyecto. Al principio parecía imposible, pero finalmente pudimos materializarlo, condiciones adversas. Así que bueno, aquí está el resultado. Ojalá que haber contribuido a través de este proceso y el trabajo abnegado de cada uno de ustedes a la discusión que hoy día se está teniendo y también ampliar los límites de lo posible o que lo que cada uno por lo general entiende como posible. A nivel público, pero también a nivel privado. Así que nuevamente agradecerles y un aplauso para todos, si este es un ejercicio colectivo.